bienvenidos a otro video, parte 4, creo, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Bueno, intenté arrancar el carro y no arranca, obviamente. En realidad sospecho que puede ser, entonces tal vez este video se convierta en cómo diagnosticar un carro que no arranca, en vez de simplemente arrancar este carro. Vamos a la bahía y les muestro cómo está el asunto. Ok, como habíamos quedado en el último video, todo ya está conectado, valga la redundancia. Lo único nuevo es que puse las bobinas. Me parece que había mencionado que yo iba a poner unas bobinas, las originales, pero resulta que no las tengo. Entonces, perdón, se va a poner otra vez las bobinas que el carro ya tenía, pero sospecho que hay un problema con esas bobinas, ya sea el cableado o la chupeta en sí que tienen por debajo es muy larga y no está llegando correctamente hasta la bujía, porque la bujía que tenía este carro era la bujía, la delgadita, ¿verdad? Como para los Hondas y cosas así, y esa bujía pues no es la adecuada para este carro. Ya con una bujía más gruesa, la chupeta no abotona completamente. Entonces vamos a tener que quitar esto, reparar esto, cruzar los dedos que arranque. Si no, ya sería un video de diagnóstico de por qué no arranca un carro, lo cual sería pues ciertamente un buen video educativo, ¿verdad? Porque es una situación bastante común cuando un carro no arranca. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué revisamos? En este caso tengo la esperanza que sea solo eso. Otra cosita también muy obvia, digamos, que yo quería revisar es el asunto. Ya desconecté esto, necesito todavía revisar por qué la bomba de gasolina está directa. Ya quité todos los cables que estaban pues ahí empalmados, como les dicen. No obstante, todavía la bomba de gasolina sigue directa, apenas pones ignición de una vez arranca. Entonces hay que ver este cableado todo por debajo ahí, a ver qué fue lo que pasó. Pero una cosa muy obvia que voy a hacer es quitar esto y ver que haya gasolina realmente, porque no sé si se han fijado, pero acá él marca como que está full, pero esa aguja está pegada, porque a pesar de haber desconectado estas chupetas, la aguja todavía marca que está arriba. Entonces vamos a revisar obviamente si hay gasolina, recortar las bobinas y después darle llave al carro. Bueno, ok, vamos a ver. Empecemos por las bobinas. Ojalá sea eso. Como muchos ya saben, ¿verdad? Obviamente son tres cosas las básicas. Esos son los hijos del vecino que están haciendo bulla. Son tres cosas básicas las que se necesitan para arrancar un carro: gasolina, chispa y aire. Gasolina espero que tengamos, aire obviamente hay, chispa. También adicionalmente a eso pues hay otras cosas importantes, como que esté correctamente atiempado, tanto mecánicamente como acá, que estén todos los sensores. Hay tres sensores muy importantes en estos carros que necesitan estar bien conectados y que estén en buen funcionamiento, que sería el sensor de coolant, está conectado, y en este caso este sensor en este carro, que sería el de posición de árboles de leva y posición de cigüeñal en uno solo. Si fueran otras generaciones de Eclipse, aquí tienen un sensor más pequeñito, que es el de árboles de leva, y después allá abajo en el cigüeñal. Entonces vamos a proceder a quitar esto, que poner los tornillos también, honestamente. Tal vez eso ayudaría un poco difícil hacer esto con una mano. Aquí estamos. Tuve que extender este cable. Ok. Entonces mi sospecha es que estas chupetas son muy largas. Adentro
Adentro ellas tienen un resorte, casi no se aprecia, pero siento que no está llegando. Entonces esperemos que eso sea el problema. Vamos a intentar con esto primero y después vemos. Listo ya. Súper temporal. Esto está con una gasa plástica aquí, no tenía suficientes tornillos. Ya, vamos a ver. Ok. También conecté la bomba y el sensor. Ya, vamos a ver. Ahí está la bomba funcionando. Huele bastante a gasolina en realidad. No revisé si tenía gasolina, pero sí huele a gasolina entonces. Oh. Bueno, nada. Dato curioso. Hoy cumplo 12 años de tener este carro. Ojalá fuera así de fácil con el otro también. Ok, esta es la situación actual. Ya quité las bobinas, claramente no funcionó, pero podría ser el cableado. Es que aquí hay un problema. Esta compu, este carro es 95, el arnés de este carro es 95, pero esto no es 95. Entonces depende de qué año es, habría que ver, así que hacer una modificación en el cableado de estas bobinas. Depende cómo las hicieron, la verdad no lo sé. Pero ahorita lo que quiero probar es si hay inyección. Nada más para verificar, voy a hacer esto con todos los inyectores y a ver ¿no? Que tiren gasolina. Yo creo que sí, pero igual nada más para asegurarnos, ¿verdad? Y sí verifiqué que hay gasolina en el tanque, poca, pero hay. Ok, se sospecha que son inyectores al final. Entonces vamos a arrancarlo con Car Cleaner. Con cuidado nada más. Apenas le diga, ok, espérese. Vamos a ver. Dale. Fu. Rondos. Número, no sé, ya no sé cuál. Vamos. Quiere arrancar, pero no. Esto estoy casi seguro que es problema de gasolina, definitivamente.